buenas noches, compañeras y compañeros. Estoy muy feliz de estar aquí, respondiendo a la invitación del Comité para el Retiro de las Tropas en Haití. Y quiero saludar muy calurosamente a todas las organizaciones uruguayas que siempre han mostrado su solidaridad con el pueblo de Haití en esta lucha. Y quiero saludar también todas las formas de resistencia que se han manifestado a nivel del Parlamento uruguayo en contra de la participación de Uruguay a esta vergüenza. En particular, les pido un gran aplauso para el diputado compañero Gerardo Schifler y también otro compañero diputado, creo que está en la sala, que se opuso también a esta votación. El pueblo de Haití reconoce el pueblo de Haití saluda su lucidez política y la firmeza de su posición, y esperamos que esta posición se generalice dentro de los grupos de solidaridad aquí en Uruguay. En el conversatorio que vamos a hacer, que es muy importante que podamos contestar a sus preguntas, supongo que hay distintos niveles de información sobre la situación haitiana y la presencia de las tropas uruguayas en Haití. Yo voy a presentar primero el contexto global de la ocupación para entender por qué hay una ocupación militar en Haití hoy y cuál es el papel que cumple dentro de la crisis del sistema capitalista hoy. Y segundo, voy a hablar de los objetivos declarados por el Consejo de Seguridad en múltiples resoluciones publicadas desde 2004 y la más reciente que fue publicada hace 2 días. Después veremos la cuestión de los derechos humanos, en particular con el compañero Antonal Bortime, que es el secretario ejecutivo de la Plataforma de Organización Haitiana de Derechos Humanos, que hace un trabajo de seguimiento de estas violaciones y saca un informe anual sobre los atropellos cometidos por las tropas de ocupación. Y en último, veremos las perspectivas, no solamente la cuestión de la resistencia del pueblo de Haití, que el papel del Senado, que ha conocido a través de la visita reciente de Moïse Jean-Charles, y también presentar un poco la dinámica política que estamos viviendo en ese momento, donde hay todo un proceso de recomposición del potente movimiento popular que se había constituido a raíz del derrocamiento de la dictadura de Duvalier en el 86 y que fue muy fragmentado, muy disperso y que ahora se está reconstituyendo. Primer elemento, el contexto global. Así que hay para mí algunos elementos claves para entender la naturaleza de esa presencia militar. Primero, Estados Unidos está buscando nuevas formas de dominación, nuevas formas de presencia militar, y Haití funcionó como una especie de laboratorio de una de las nuevas modalidades de ocupación militar, una fuerza militar que está bajo paraguas de Naciones Unidas, que está compuesta por efectivos originarios de países del tercer mundo, en particular de América Latina, pero una fuerza que actúa dentro de una agenda imperial de recolonización y de remilitarización de la zona del Caribe. Así que me parece que es muy importante ver esto en este momento específico de la crisis, cuando el neoliberalismo, por supuesto, es un neoliberalismo de guerra, ¿no? La respuesta del sistema a la rebeldía de los pueblos se hace cada vez más dentro de la respuesta militar, y era imprescindible para Estados Unidos encontrar esas nuevas fórmulas. Así que para mí hay una instrumentalización de las tropas latinoamericanas, que son mayoritarias en la MINUSTA, pero está dentro de una agenda claramente imperial, claramente articulada a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Eso es el primer elemento. Un segundo elemento, cuando se reflexiona sobre esto, no hay que olvidar la posición de Haití
en el centro de la cuenca del Caribe, y estamos exactamente entre Cuba y Venezuela. Y para Estados Unidos es muy importante no perder el control sobre ese territorio para no tener un efecto dominó sobre la región, ¿no? Así que es sumamente estratégico, y cuando analizamos la política externa de Estados Unidos en la región, se ve que realmente hay una prioridad del control sobre Haití, incluyendo, por ejemplo, la última embajada de Estados Unidos que construida en Puerto Príncipe, que es la tercera más grande del mundo, ¿no? Y así que hay realmente una inversión política, una inversión militar, de espionaje y todo eso para establecer ese control sobre ese territorio, para que no haya posibilidad que Haití entre en esa dinámica Cuba-Venezuela, sobre todo que los gobiernos haitianos desde algunos años mantienen relaciones con Cuba y con Venezuela. Otro elemento muy importante que me parece también que tiene una relevancia no solamente para Haití, pero para la lucha ideológica en el mundo hoy, es toda esa fabricación ideológica sobre lo que llaman los estados fallidos. No es casual que al mismo momento, cuando se instalaba la MINUSTA en Haití en junio del 2004, Washington estaba creando una oficina especializada en el estudio y seguimiento de los estados fallidos, ¿no? Y había una lista de 25 países, ¿no? Y había todo un equipo pluridisciplinario de especialistas norteamericanos para intervenir rápidamente y restablecer la democracia en esos países. Y cuando miramos esa lista de 25 países, Bolivia, por ejemplo, era uno de los países en la lista de estados fallidos. Es decir, que hay toda una fabricación ideológica, ¿no? Para designar a esos países como país que están totalmente incontrolable, caótico, ingobernable, para justificar esa intervención militar, que no es solamente una intervención militar, pero una intervención global. Se habla de re-engineering, ¿sí? Es que refundar esas sociedades para adaptarlas a las necesidades de acumulación del capitalismo, para adaptarlas a las necesidades de las transnacionales estadounidenses, ¿no? Así que este concepto de Estado fallido es muy importante, y muchas veces hay sectores progresistas que repitan esas categorías sin darse cuenta del papel que juega dentro de la dominación imperialista hoy. Otro elemento importante es la naturaleza específica de la formación social haitiana, nacida de una revolución un poco peculiar, porque en 1804 se hizo una revolución muy radical que no solamente cortaba los lazos de dependencia con respecto a las metrópolis, pero que intentó hacer una revolución social, un cambio radical en las relaciones de producción, un cambio donde se afirmaba que la igualdad de todos los seres humanos, y un cambio que amenazaba el discurso ideológico dominante de la globalización de esta época. Así que cuando se hace esta revolución, cuando se triunfa en 1804, Haití está visto como una amenaza para el orden mundial, y la respuesta de los imperios va a ser muy brutal. Una respuesta primero con la cuestión de la deuda. Francia impone una deuda que llama una deuda de la independencia de 150 millones de francos oro que pagamos durante un siglo. Muchas veces el interés anual para pagar esa deuda representaba 75% de los ingresos anuales del Estado de Haití. Y esto lo pagamos durante un siglo, ¿no? Y esto fue el eje de reincorporación sumisa de la economía haitiana dentro de la globalización de esta época, y para anular los efectos de la revolución de 1804. Y otra respuesta también es el silencio, es decir, que se hace una especie de conspiración del silencio, no pasa nada ahí. Incluso cuando uno consulta las enciclopedias francesas sobre la abolición de la esclavitud, hablan mucho de la abolición de 1848, pero no hablan de lo que pasó a finales del siglo XVIII en Haití, no hablan de 1791, no hablan de la revolución haitiana. Así que hay un silencio total para evitar, por supuesto, los efectos de contagión de esa revolución sobre las otras colonias. Y esta decisión de no reconocer a Haití como un Estado
Y esto se prolonga en el discurso que vemos ahora de la MINUSTA, porque el discurso de la MINUSTA también con una manipulación de los datos, con una manipulación de la imagen que se presenta de Haití, donde presentan a Haití como un país caótico, violento, ingobernable, inestable, etc., que cuando uno analiza de manera comparativa las cifras entre Haití y los países de la región, uno se da cuenta que hay una desformación total de la realidad. Por ejemplo, la cuestión de la inseguridad. En Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, tiene 3 veces más homicidios por bala anualmente que la ciudad de Puerto Príncipe. En Trinidad y Tobago hay más secuestros que en Puerto Príncipe. Y ni hablamos de lo que está pasando en Colombia o lo que está pasando en México, por ejemplo, ¿no? Pero el trato que se da a Haití es un trato que está muy ligado a este rechazo inicial de la revolución y el no reconocer que esclavos y hijos de esclavos pueden crear una nación independiente, ¿no? Entonces es muy importante porque muchas veces nuestra manera de hablar de Haití reproduce esta visión ideológica, esta fabricación ideológica. Hay muy buenos libros sobre esto, en particular un libro de Paul Fauma que se llama The Usage of Haiti, ¿no? Que muestra la utilización que se hace de esta imagen de nuestro país, ¿no? Sí. Y así que son elementos que me parecen importantes. Y un último elemento es también una mentira que se cuenta mucho sobre Haití y que está desmentido esos días por las investigaciones recientes que se hicieron, es la existencia en Haití de reservas importantes de minerales. Y ustedes saben la ofensiva que se hace para controlar los territorios de América Latina y América Central a partir de explotación mineral. Y en Haití hay empresas estadounidenses, canadienses, que están buscando concesiones sobre más de 25-35% del territorio haitiano para la explotación de oro, cobre, plata, etc. Y estos son reservas realmente de dimensión mundial y gran parte de la crisis, gran parte de la inestabilidad actual está relacionado con este afán de establecer, por ejemplo, megaminería en Haití, en un país que ya conoce una crisis ambiental severa, ¿no? Y el Senado pidió una moratoria sobre concesiones que el gobierno de Martelly había firmado con algunas transnacionales canadienses y americanas que eran totalmente ilegales porque no se respetaban los procesos y las etapas antes de una concesión de ese tipo. Así que son elementos, ¿no?, que yo incito de manera rápida para entender un poco el contexto global en el cual esa ocupación opera y para un poco demistificar el lenguaje tradicional que se utiliza presentando, por ejemplo, esta misión como una acción humanitaria. Es totalmente falso. Durante esos 9 años de presencia, Haití ha vivido crisis humanitarias muy severas, como por ejemplo la del terremoto de enero de 2010, y en cada caso la MINUSTA no hizo prácticamente nada. La respuesta, por ejemplo, al terremoto de 2010 fue que la MINUSTA alquiló un barco lujoso, ¿no?, para abrigar a los dirigentes de la MINUSTA en la bahía de Puerto Príncipe, un barco que costaba $112,000 diarios, el alquiler de ese barco, ¿no? Y en ese momento la gente se estaba muriendo en la calle de Puerto Príncipe porque había como 400,000 heridos y el sistema sanitario no podía atender. Así que estamos frente a una presencia militar que tiene objetivos muy precisos que no tienen nada que ver con la crisis humanitaria que estamos viviendo y que no tienen nada que ver con los objetivos de derechos humanos declarados a nivel de la letra de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y el segundo punto que quería subrayar es un análisis rápido de los resultados obtenidos a partir de esos objetivos postulados en las múltiples resoluciones adoptadas sobre Haití. Y bueno, podemos dar un detalle que no es casual, es que en los primeros elementos para presentar las resoluciones sobre Haití dicen que Haití es una amenaza para la estabilidad del hemisferio, ¿no? Haití es una amenaza para la estabilidad del hemisferio
y por supuesto esto también es un lenguaje que recuerda mucho las respuestas imperiales después de la Revolución de 1804. Así, ¿cuáles son estos objetivos presentados para justificar la intervención militar? Bueno, el primer objetivo es restablecer un clima de seguridad y de estabilidad, seguridad ciudadana y estabilidad. Y este aspecto de la estabilidad y de la seguridad ciudadana también está siendo manipulada por los datos oficiales que se presentan. De hecho, sabemos que hay olas de inseguridad ciudadana que surgieron durante la presencia de la MINUSTAH, incluso que no existían anteriormente. Y también la cuestión de la inseguridad está muy ligada a fenómenos corrientes que existen en el continente, que están relacionados con el tráfico de drogas. Porque según las cifras oficiales del Departamento de Estado, hay 12% de la cocaína que entra en el territorio estadounidense que transita por Haití, ¿no? 12% de la cocaína. Eso nos puede hacer ver el volumen del tráfico y eso, por supuesto, se traduce en pandillas, en tráfico de armas, en destabilización de las instituciones, etc. Y cuando miramos las cifras oficiales, el tráfico de droga aumentó entre 2004 y 2013, a pesar que la MINUSTAH tiene elementos de control del territorio, helicópteros, barcos, etc. Pero la cifra de tráfico de cocaína aumentó durante ese mismo periodo. Entonces, eso también es muy importante porque no se está atacando una base fundamental de los fenómenos de inseguridad ciudadana que conocemos en toda América Central. El segundo objetivo es la promoción de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, y de hecho la MINUSTAH se queda totalmente silenciosa en episodios de violación de los derechos de los trabajadores haitianos en la frontera con República Dominicana, que en violación de las convenciones binacionales, de las convenciones internacionales sobre los trabajadores migrantes, y la MINUSTAH nunca se pronunció sobre un caso totalmente indignante del trato que se da a los trabajadores braceros haitianos. Y no solamente esto, pero la fuerza militar presente en Haití se convirtió en uno de los principales violadores de los derechos básicos del pueblo de Haití. Puedo citar algunos ejemplos. Violaciones masivas. Ustedes todos conocen el caso de Johnny John, pero es un caso dentro de miles de casos, ¿no? Violaciones masivas a niñas, niños, jóvenes. Hay un barrio popular en Puerto Príncipe que se llama Martisan, donde incluso la dirección de la MINUSTAH comprobó que 104 soldados de Sri Lanka estaban haciendo violaciones masivas y repetidas contra las mujeres de este barrio y fueron repatriados a Sri Lanka y hasta hoy en día no se han procesado, no hubo ningún proceso judicial frente a este crimen cometido por 104 soldados. Y la MINUSTAH se inserta dentro de una cultura de impunidad, e incluso una impunidad y una inmunidad evocada de manera descarada por el propio secretario general de Naciones Unidas, cuando dice, por ejemplo, en el caso del cólera, que no vamos a indemnizar porque nuestras tropas gozan de inmunidad, ¿no? Y el caso, bueno, también ocupación de infraestructuras, cuando llegaron las tropas, muchas se instalaron en el campus universitario, expulsando a los estudiantes en un país que ya tiene déficit para acoger la demanda de educación superior, ¿no? Y el caso, claro, del cólera introducido por las tropas nepaleses en octubre de 2010. Esto está comprobado, verificado por laboratorios científicos de Estados Unidos, de Francia y de Suiza. Es indiscutible que fueron las tropas de Nepal que introdujeron el cólera en Haití, enfermedad que no existía, ¿no? Y de octubre de 2010 a la actualidad ya murieron 9.000 personas, 9.000 personas, y casi 700.000 fueron infectadas por el cólera, ¿no? A pesar que la Carta de las Naciones Unidas dice que cuando hay presencia de tropas de mantenimiento de la paz en un país y que esas tropas son responsables de la muerte de inocentes civiles, tienen que indemnizar a la familia, ¿no? A pesar de eso, dicen que no vamos a pagar
no vamos a indemnizar. Y lo más chocante es que no solamente no quieren reconocer su responsabilidad criminal en esto, pero no están invirtiendo recursos para luchar contra esta enfermedad. El presupuesto global de las tropas en Haití anualmente es 750 millones de dólares, y después del sufrimiento del cólera se ha hecho un presupuesto de 125 millones de dólares para luchar contra el cólera. Y 5 meses después, Naciones Unidas dice: hemos podido recoger solamente 25% de esta suma. Es decir, que tú introduces una enfermedad letal que está matando gente. Cuando estamos hablando ahora, hay gente en Haití muriéndose de cólera, ¿no? Cada vez que hay una estación de lluvia en las zonas más alejadas, donde no hay centro de rehidratación, la gente se muere, ¿no? Y no quieren reconocer esta culpa y no están invirtiendo tampoco recursos importantes para luchar contra el cólera. Por eso el movimiento popular de Haití, dentro de sus reivindicaciones, primero exigen un reconocimiento formal de la responsabilidad de Naciones Unidas en esta epidemia, indemnización de las familias de las víctimas y de todo el país, que ha registrado pérdidas económicas importantes después del cólera, pero también exigimos un proceso de reparación y de justicia, y en ese proceso de reparación y justicia creemos que un punto clave es la construcción de infraestructura de agua potable que permite un acceso universal al agua potable, que es la mejor manera de erradicar el cólera. Y hemos hecho cálculos y para realmente universalizar el acceso al agua potable en Haití es una inversión entre 800 y 900 millones de dólares, un poquito más del presupuesto anual gastado y despilfarrado por las tropas en un año y para mantener sus equipamientos militares. Así que realmente nos parece un escándalo esto, y eso refleja muy bien la naturaleza de una tropa de ocupación y una tropa que está atropellando los derechos básicos del pueblo de Haití.